A ver, hay ecuaciones que nos ayudan a resolver problemas. Y luego, bueno, hay ecuaciones que cambian el mundo. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un hombre y de la fórmula que, de verdad, definió el siglo XX. Una ecuación que desveló secretos del cosmos, pero que también desató un poder que casi no podemos ni imaginar. Esta, claro, es la historia de Albert Einstein. Vale, pues para empezar vamos a viajar en el tiempo a un momento muy clave. Estamos el 29 de mayo de 1919. El mundo todavía se estaba recuperando del desastre de la Primera Guerra Mundial. Pero en el ámbito de la ciencia, todas las miradas, absolutamente todas, estaban puestas en el cielo, esperando un eclipse solar total. Y en el centro de todo esto había una pregunta que sinceramente sonaba a pura ciencia ficción. ¿De verdad era posible que el Sol, con su masa gigantesca, pudiera curvar algo tan etéreo, tan inmaterial como un rayo de luz? Pues sí. Un científico alemán llamado Albert Einstein había lanzado una teoría totalmente revolucionaria que decía justo eso, una idea que, vamos, se atrevía a desafiar los mismísimos cimientos de la física. Ojo que lo que estaba en juego aquí era ni más ni menos que el legado de Isaac Newton. Durante más de 200 años, su visión del universo había sido la ley. La ley. La gravedad era una fuerza que tiraba de los objetos con masa. Y punto. Pero es que Einstein llegaba y proponía algo radicalmente distinto, algo que te vuela la cabeza, que la gravedad no es una fuerza, sino una curvatura del propio tejido del espacio-tiempo. Y claro, la lógica es aplastante. Si el espacio se curva, la luz que viaja por él, pues también tiene que curvarse. La forma de poner esto a prueba era, la verdad, de lo más ingeniosa. Varios equipos de astrónomos se fueron hasta Brasil y a una islita frente a la costa de África Occidental. ¿El plan? Pues muy sencillo en apariencia. Esperar a que la luna tapara el sol y justo en ese momento fotografiar las estrellas que se vieran cerca del borde. Luego solo tenían que comparar esas fotos con otras de las mismas estrellas tomadas de noche sin el sol de por medio. Si Einstein estaba en lo cierto, las estrellas deberían parecer, bueno, como si se hubieran movido un poquito. Y bueno, pasaron los meses. Meses de un análisis súper minucioso de las placas fotográficas, midiendo distancias con una precisión increíble. Hasta que por fin los astrónomos de la Royal Society de Londres tuvieron un veredicto. La tensión, como se pueden imaginar, era máxima. Y el resultado fue que no había duda. La luz de las estrellas se había desviado exactamente como predecía su teoría de la relatividad general. De la noche a la mañana, Albert Einstein pasó de ser un científico respetado a ser el pensador más grande desde Newton. La noticia, claro, dio la vuelta al mundo. Pero, a ver, ¿quién era este hombre? ¿Quién era esta persona capaz de tumbar 2 siglos de ciencia así de un plumazo? Pues su historia no es la del típico niño prodigio, para nada. Vamos a retroceder un poco en el tiempo para ver de dónde salió. De hecho, es que sus padres llegaron a preocuparse de verdad, a pensar que podía tener algún tipo de retraso. Y es que el pequeño Albert era un niño muy reservado y tardó bastante en empezar a hablar. Y en el colegio, pues tampoco es que fuera un estudiante brillante, para nada. Los métodos de enseñanza de la Alemania de la época, tan rígidos, tan monótonos, le aburrían soberanamente. Su mente, que era súper curiosa, sencillamente no encajaba en ese sistema. Es más, cuando terminó sus estudios en Zúrich, a pesar de que era un hacha en matemáticas y física, el mundo académico le dio la espalda, ninguna universidad le ofreció un puesto. O sea, el futuro genio estaba, simple y llanamente, en el paro. Al final, consiguió un trabajo modesto, casi de burócrata, administrativo en la oficina de patentes de Berna, en Suiza. Y aquí viene una de las grandes ironías de la historia. Porque este trabajo, que a priori era un rollo, le dio el regalo más valioso que podía tener: tiempo. Tiempo libre para pensar en los grandes misterios del universo. Y vaya si había en qué pensar. A principios del siglo XX, ese edificio tan elegante que era la física clásica estaba empezando a tener unas grietas bastante serias. Había un par de misterios que traían de cabeza a todo el mundo, y nadie sabía cómo resolverlos. El primer gran marrón, por así decirlo, era la luz. Se sabía que viajaba en ondas, pero claro, las ondas necesitan algo a través de lo cual moverse, como el sonido necesita el aire o las olas necesitan el agua. Así que los físicos se inventaron una sustancia invisible que lo llenaba todo el espacio, el éter. El caso es que en 1887, un experimento súper preciso que se diseñó para medir cómo se movía la Tierra a través de ese éter fracasó estrepitosamente. Daba igual hacia dónde miraras, daba igual cómo lo midieras, la velocidad de la luz era siempre, pero siempre la misma. Un resultado que no tenía ni pies ni cabeza. Y el segundo enigma, pues, apareció con el descubrimiento de la radioactividad.
De repente veían que elementos como el uranio o el radio soltaban unas cantidades de energía brutales, así como de la nada. ¿Y el problema? Que esto parecía ir en contra de una de las leyes más sagradas de la física. Esa que dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿de dónde demonios salía toda esa energía? Parecía que todo el edificio de la física se iba a venir abajo. Y entonces, desde su aburrido escritorio en la oficina de patentes, el joven funcionario propuso la solución. En un solo año, un único año, publicaría una serie de artículos que no solo resolverían estos misterios, sino que cambiarían la física para siempre. Estamos hablando del año 1905. Einstein tenía solo 26 años y sus ideas eran tan atrevidas que si hubieran venido de un profesor universitario famoso, a lo mejor ni le habrían hecho caso, pero venían de un completo desconocido. La idea central que lo conectaba todo era en el fondo de una simplicidad genial. Lo que Einstein propuso es que la materia y la energía no son dos cosas distintas, sino dos caras de la misma moneda, que una se puede convertir en la otra. Y ¡zas! Esto explicaba de golpe la radioactividad. Un trocito minúsculo de materia se estaba convirtiendo en una cantidad gigantesca de energía. Y todo esto quedaba perfectamente resumido en la que probablemente es la ecuación más famosa de toda la historia. E igual a mc al cuadrado. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y como la velocidad de la luz ya de por sí es un número descomunal, imagínense ese número al cuadrado. La fórmula nos está diciendo que con una pizca de masa se puede liberar una cantidad de energía absolutamente colosal. Claro que esta idea, que nació de la pura teoría de darle vueltas a la cabeza en una oficina, no tardaría mucho en encontrar su aplicación más terrible y poderosa en el mundo real. Vamos a ver cómo esta ecuación saltó de la pizarra para cambiar literalmente el curso de la historia. Y a partir de aquí, la cronología es de vértigo. Después de lo del eclipse en 1919, Einstein ya es una celebridad mundial. Pero mientras, otros científicos están experimentando con el átomo. Y llega 1938, en Berlín, y se descubre la fisión del uranio. La prueba definitiva. Los átomos se pueden romper, liberando justo la energía que predecía la ecuación de Einstein. Y todo esto con el mundo a punto de estallar en la Segunda Guerra Mundial. Einstein, que era judío y había tenido que huir de la Alemania nazi, lo vio clarísimo. Entendió el peligro al instante. Aterrado con la idea de que los nazis pudieran construir una bomba atómica, escribió su famosa carta al presidente de Estados Unidos, a Roosevelt. Y es una ironía tremenda. El mismo hombre cuya mente abrió esa puerta fue quien tuvo que alertar al mundo de las consecuencias terribles que tenía. Esa carta de Einstein fue la que puso en marcha el proyecto Manhattan, y con él dio comienzo la era atómica. Esto nos deja un legado complicadísimo, con dos caras, nacido de la mente de un hombre que, en el fondo, solo quería entender cómo funcionaba el universo. La paradoja es increíble si se piensa bien. Las ideas de un joven empleado, de un funcionario pensadas en sus ratos libres, nos permitieron entender la gravedad, las estrellas, el origen del universo, y a la vez le dieron a la humanidad el poder para autodestruirse. Einstein, por cierto, pasó el resto de su vida, hasta que murió en 1955, luchando por el desarme y alertando una y otra vez de los peligros de la guerra nuclear. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Este viaje desde la curiosidad más pura hasta el poder más absoluto, este camino que va desde un escritorio en Berna hasta la bomba atómica, nos demuestra el poder inmenso que tiene el conocimiento. La pregunta que sigue en el aire es ¿cómo elegimos usarlo? ¿Para bien o para mal?